pues para abrir, estoy seguro que has escuchado esta frase. Si me ayudas, David, ahí, ¿por qué no cambia aquí? El espectáculo debe de continuar, o el show debe de continuar, ¿no es cierto? Estoy seguro que has escuchado esta frase. Yo sé que la has oído en algún momento de tu vida, la has usado. Lo interesante para mí es que apenas hasta hoy, tal vez tú ya lo sabías, pero apenas ahora descubrí que es una frase que proviene del mundo del circo. Es ahí donde nace esta frase: el show o el espectáculo debe de continuar. Y tiene lógica, porque en el espectáculo de un circo, en un show de un circo, cada uno de los artistas se expone, ¿no es cierto? Y entonces el trapecista puede caerse, se puede lastimar, puede perder la vida ahí. El domador de los leones puede que se le revele un león y lo muerda. Puede suceder diferentes cosas. Y entonces, en medio de considerar que podrían pasar cosas o cuando sucedían cosas, era una frase del circo: el show debe continuar, el evento debe de continuar, no hay nada que lo va a detener. Y me pareció interesante porque, ¿sabes? Me parece que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, me parece que detrás de la resurrección de Jesús resuena este mensaje: que no hay nada, ninguna cosa que pueda detener la obra de Dios en medio de nuestras vidas. No hay nada que pueda detener el plan de Dios para reconciliar al hombre con Dios, al pecador con Dios. Y entonces, ¿sabes? Me parece que se vuelve una frase interesante para considerar en medio de nuestras vidas. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que siempre seguir adelante y recordar que no hay nada que pueda detener la obra de Dios. Y la buena noticia para ti, para mí, es que si le has entregado tu vida a Cristo, la Biblia es bien clara cuando dice que Dios comenzó una buena obra en ti y en mí y la va a terminar. No hay nada, ni siquiera tú y yo, que podamos detener esa obra que Dios ha comenzado en nosotros. Y entonces, hoy quiero llevarte a considerar esta idea de cómo la resurrección es esta manifestación de poder de Dios para nosotros. Y hablando de este personaje, quiero llevarte a Marcos capítulo 16 y que veamos juntos los versículos del 1 al 7. No los tengo aquí en la pantalla, pero si quieres buscarlo en tu celular o tienes tu Biblia, Marcos capítulo 16. Y si no, simplemente escucha y trata de imaginarte la escena. Dice la palabra de Dios que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como él les dijo. Sabes, esta es una escena extraordinaria de la resurrección. La resurrección es la base, es el centro de la fe cristiana. La resurrección es la base de nuestra salvación. La resurrección es esa victoria en la cual los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, vivimos nuestra vida de victoria en victoria. La resurrección, ¿sabes?, representa esa esperanza con la cual cada seguidor de Jesús enfrentaremos la muerte, sabiendo que nuestro Salvador vive. Y es extraordinario pensar otra vez en la resurrección. Alguien dijo que la resurrección es el mayor espectáculo de la historia. Y tal vez te sientas un poco contrariado al pensar de la resurrección como un espectáculo, decir: ay, el pastor habla de la resurrección como un espectáculo. Pero déjame decirte que si vas al diccionario, espectáculo tiene que ver con una exhibición, con una demostración. Y literalmente, ¿sabes?, es como el apóstol Pablo explicó la resurrección cuando habló acerca de esto.
Para el apóstol Pablo lo explicó como este espectáculo que tuvo lugar no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Y sin lugar a dudas, ¿sabes? La resurrección fue algo que retumbó en medio de los rincones del infierno, porque al final, ¿sabes? Era esta demostración de poder en que Jesús demostraba ese poder para estar por encima del mal y exhibir, exponer que el mal no tenía ningún poder sobre Jesús. Evidentemente la resurrección es una demostración de poder, un espectáculo en el que el enemigo, que pensó que podía arrastrarnos junto con él al infierno, cuando pensó que él estaba ganando, cuando pensó el enemigo que él estaba tomando el control, entonces Jesús resucita. Y sabes, es ahí donde Cristo literalmente nos arrebata de las puertas del infierno, nos toma y nos perdona y nos pone en una posición extraordinaria. Y me parece que esa es la idea cuando el apóstol Pablo escribe en Colosenses en el capítulo 2 y explica así la resurrección. Dice que Jesús ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y nota estas palabras, dice, desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió. Sabes, esta palabra tiene que ver con este espectáculo. Dice, y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La resurrección, sabes, nuestra fe cristiana no tendría sentido. No tendría razón de ser estar aquí esta mañana. No tendría razón de ser el cantar o el orar. No tendría razón de ser. Pero gracias a este evento que partió a la humanidad, esta resurrección se vuelve esta demostración, esta muestra del enorme poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Ahora, lo interesante es que, ¿sabes? Una mujer como María Magdalena se volvió una testigo presencial de este enorme espectáculo, de este enorme milagro. Siguiendo con la idea de un espectáculo, me parece que María tenía un lugar privilegiado, tenía un asiento en primera fila para ver esta demostración de poder. Y según el evangelista Marcos, que acabamos de leer, dice que fue María, esta mujer, junto con otras a la tumba para llevar especies para ungir el cuerpo de Jesús. El contexto es de que Jesús había sido crucificado un día antes del día de reposo, y si recuerdas la historia, fue José de Arimatea y Nicodemo quienes bajaron el cuerpo de Jesús y apresuradamente tuvieron que ponerlo en aquella tumba. Y entonces María y estas mujeres evidentemente dijeron, para empezar son hombres, han de haber hecho muy mal trabajo. Y la segunda, estaban apurados. Entonces imagínate, un hombre apurado, no hay muy buenos resultados para hacer una encomienda. Pero entonces María y estas mujeres dicen, vayamos y vamos a llevar estas especies y vamos a ungir y vamos a preparar el cuerpo de Jesús. Pero entonces tenían una preocupación, la piedra que tapaba aquella tumba. Su sorpresa fue que cuando llegaron, esa piedra estaba removida y un ángel con un mensaje extraordinario: Jesús resucitó. María, esta mujer, estaba ahí recibiendo este honor de ser un testigo presencial. La primera, de las primeras mujeres que se enteraron que Jesús había resucitado. Y lo que resonaba en mi mente era, ¿por qué? ¿Por qué María podría disfrutar de este privilegio? Pudo haber sido cualquier otro discípulo, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué María? Y es a lo que quiero llevarte a pensar, porque uno pensaría, es casualidad, o simplemente leemos la historia de la resurrección, leemos los eventos de la resurrección y no le damos importancia. María fue la primera mujer, junto con sus compañeras, de enterarse que Jesús había resucitado. Y la pregunta es, ¿por qué? Y pensaríamos, fue casualidad. Simplemente estuvo en el lugar y en el tiempo correcto, pero no estoy convencido de eso. En realidad, creo que no fue casualidad. Me parece que la vida de María, esa vida tan fiel, esa vida entregada a su Señor,
la preparó para este momento. Nuevamente, ¿sabes? Me parece que a veces no ponemos mucha atención a estos puntos que se vuelven importantes, a estos puntos que son de éxito, ¿no es cierto? María está experimentando algo grandioso, se está tomando ese lugar en primera fila de reconocer que Jesucristo resucitó. Y nuestra tendencia siempre es pensar más en los fracasos. ¿Te has dado cuenta de eso? Es más fácil pensar en ¿por qué nos equivocamos? Un ejemplo muy burdo es cuando mi hija Raquel llega con su boleta de calificaciones. ¿Sabes a dónde se va mi atención? Al 6, al 7 que está por ahí. Es muy inteligente mi hija, también hay algunos 10 y unos 9 por ahí. Pero mi atención se va al 6. Porque otra vez es, a ver, vamos a ver, ¿qué hiciste para sacar un 6? ¿Qué te faltó para que subieras la calificación? Pero, ¿sabes? Precisamente es nuestra tendencia, vemos los errores y pensamos, ¿cómo le hacemos para ya no equivocarnos? ¿Qué es lo que hiciste para equivocarte? Cuando la perspectiva me parece que es totalmente contraria, tendría que ver el 10 y decir, ¿qué hiciste para sacar este 10? ¿Te das cuenta? Siempre pensamos en lo peor y examinamos lo peor, pero no examinamos el éxito. Y es lo que quiero hacer con la historia de María, pensar por qué, qué fue lo que hizo para que ella tuviera este honor y este privilegio de ver otra vez, en primera fila, el espectáculo más grande de la historia de la humanidad. Enterarse que Jesús había resucitado, que Jesucristo dijo quién era ser y lo cumplió. Y la pregunta otra vez es ¿por qué? Y es lo que te quiero invitar a hacer esta mañana, para entender por qué María tuvo este privilegio, qué fue lo que hizo para alcanzar ese privilegio. Tenemos que ver la vida de María, y para eso tú y yo tenemos que ir al principio, y quiero llevarte ahora al Evangelio de Lucas. Y entonces, si puedes moverte ahí en tu Biblia a Lucas capítulo 8, y este sí lo tengo aquí en la pantalla si no lo quieres buscar. Dice la Biblia que después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y ahí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Y déjame detenerme aquí. La pregunta aquí es, ¿cómo era posible que Jesús pudiera estar en todas las ciudades y aldeas predicando? ¿Cómo era posible que Jesús pudiera hacer este trabajo? Porque otra vez, tú y yo a veces leemos esto y damos por sentado como que, simplemente sucedía, pero estoy convencido que detrás de todo esto, de todo el ministerio de Jesús, había una estructura, había una dinámica, había una logística. Y la pregunta es, ¿cómo Jesús lograba estar por todos lados y predicar el Evangelio? Bueno, el evangelista Lucas nos dice que lo acompañaban los 12. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Mira, cuando pensamos en el ministerio de Jesús, es fácil pensar que solamente estaban los discípulos apoyando el ministerio de Jesús. Pero la realidad de las cosas es que el evangelista Lucas pone de relieve una realidad. Dice que había también algunas mujeres detrás del ministerio de Jesús para que Jesús pudiera estar en otros lugares. Había mujeres, y esto es extraordinario, cómo Jesús dignifica el ministerio de la mujer. Y nunca fue un ministerio de censura, y nunca fue un ministerio de usted se calla y se va a su casa. Era un punto en que Dios exaltaba este trabajo. Y muy interesantemente, ¿sabes? El evangelista Lucas es el que habla mucho acerca del ministerio de las mujeres dentro del ministerio de Jesús. Y se vuelve extraordinario. Dice que estas mujeres habían sido sanadas, habían sido liberadas de demonios, personas transformadas y cambiadas por el Espíritu de Dios. ¿Sabes? En medio de eso, Dios usaba a estas mujeres de una manera extraordinaria. Sigue diciendo el evangelista Lucas que María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo atendían, y nota esto, con sus propios recursos.
Estas mujeres no solamente hacían el trabajo, invertían el dinero necesario para que se sostuviera el ministerio de Jesús. ¿Sabes cómo pasamos por alto estas cosas, no es cierto? Acabamos de pasar el 8 de marzo y era extraordinario para mí ver que creo, sigo un Salvador que siempre dignificó el ministerio y reconoció el trabajo de la mujer. Estas mujeres no solamente preparaban la comida, la pagaban, y también tal vez pagaban el hotel donde se quedaba Jesús y sus discípulos, y tenían un ministerio especial, y gracias al trabajo de ellas, el ministerio de Jesús era sostenido. Pero este es mi punto, ¿sabes? Cuando pienso, ¿por qué María tuvo este privilegio de estar en medio de esta noticia de que Jesús había resucitado? Déjame decirte que no fue casualidad. Era la forma de vida, era la entrega de esta mujer lo que lo preparó para estar ahí. Cuando Jesús la tocó, cuando Jesús transforma a esta mujer, le cambia la vida. No sé si lo puedas imaginar, pero dice que María tenía 7 demonios. Para mí, más de 2 ya son multitud. 7, no tenía 1, no tenía 2, tenía 7 demonios. Estaba oprimida, estaba esclavizada, estaba destruida por el pecado. Pero Jesús viene, se encuentra con ella, le trae una enorme libertad espiritual. Su vida, estoy seguro, fue transformada, fue cambiada de un momento a otro una vez que se encontró con Jesús. Y a partir de ahí, ¿sabes? María Magdalena es este ícono de una mujer de entrega y de devoción a Dios. María se convierte en esta seguidora fiel para Jesús el Salvador. Esta mujer que no solamente hizo el trabajo, sino que sostuvo económicamente el ministerio de Jesús, servía con otras mujeres y estaba con Juana, con Susana, con María, la madre de Santiago. Mujeres que habían sido cambiadas y transformadas. ¿Sabes cuál es el mensaje extraordinario para mí? Que la resurrección tiene el poder para cambiar la vida de cualquiera. No importa de dónde vengas, no importa el tamaño de tu pecado, lo diré así, no importa el número de tus demonios, en Cristo y su resurrección hay poder para cambiar la vida de la persona más oprimida que pueda existir. María era este testimonio. Y entonces, ¿sabes? La pregunta sigue en el aire. ¿Qué hizo María para merecer ese privilegio de estar en primera fila y ver la resurrección del Salvador del mundo? Déjame contarte en el tiempo que me quedan algunas cualidades de carácter que me parece que tenía esta mujer. Y intenté hacer algo, espero que me salga, pensando en que tenía 7 demonios. Dije, bueno, al menos trataré de sacar 7 cualidades de carácter que esta mujer tenía. Y entonces, en el tiempo que me queda, déjame mostrarte 7 cualidades de carácter que me parece que María tenía y que hizo que calificara, que la preparó para este momento tan extraordinario. Pero nuevamente, para esto déjame llevarte a otro pasaje. Es Juan capítulo 20. ¿Te das cuenta? Te estoy llevando por los evangelios. Los evangelios se llaman sinópticos porque son la perspectiva de cada uno de los escritores. Y entonces, cada uno escribió desde su perspectiva, desde lo que ellos sintieron y lo que vieron en medio del ministerio de Jesús. Y Juan me parece que es el que retrata de alguna manera, capta de alguna manera más clara la perspectiva de la misma María. Y entonces es el mismo evento, es el mismo momento, pero narrado por alguien más. Y entonces, mira ahí en Juan capítulo 20, comenzando en el versículo 1, dice que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a Simón, Pedro y al otro discípulo
aquel al que Jesús amaba. Y este pasaje siempre me encanta. Juan tiene esta característica. Está hablando de él mismo. Dice, el otro discípulo al que Jesús amaba. Y sabes, me hizo pensar en que quiero robarle esto a Juan. Porque Juan, cuando le preguntas quién eres, Juan no saca sus credenciales. Él simplemente se presenta y dice, soy el que Jesús ama. ¿Sabes? Me hizo pensar esta semana que quiero robarle esta idea a Juan. No quiero presentar mis credenciales cuando me preguntan quién eres. Soy el pastor de Jerusalén. Soy el papá. Soy fulano de tal, ¿sabes? Me bastará decir quién soy. Cuando me pregunten quién soy el amado de Jesús. Y podría robárselo tú también, porque eso encerraría toda mi vida. Y lo que tengo, lo que logros que puedo tener, lo que puedo presumir, ¿sabes? Tiene una sola razón. Soy el amado de Jesús. Solo porque Jesús me ama puedo tener eso. Solo porque Jesús me ama puedo alcanzar ciertas cosas. Y sabes, Juan, me parece que sí, era un poco presuntuoso, pero al final daba en el clavo, ¿no? El discípulo al que Jesús amaba. Dice que María llega con estos discípulos, con Pedro, con Juan, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces otra vez dice que Pedro y el otro discípulo, otra vez Juan, dice, salieron y fueron al sepulcro. Y nuevamente Juan hablando de él, ¿no es cierto? Y no le podemos reclamar nada, es su historia. Tú y yo lo hacemos, cuando cuentas tu versión, tú eres el bueno, ¿no? Bueno, Juan no tenemos por qué juzgarlo, dice, corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él, llegó el gordo Pedro, ¿no es cierto? Nomás dice Simón Pedro, que corría más lento, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que estaba en la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Se me olvidaba, ¿verdad? Sí les dije, llegué primero, dice Juan, ¿no? Sí les había dicho, llegué primero al sepulcro. Y al ver esto creyó. Y es que aún no había entendido la escritura que dice que era necesario que él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a casa. Pero la escena no se cierra ahí. Dice, pero María. Pedro y Juan regresan a casa. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y dile de mi parte que suba a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que habían visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. María en primera fila viendo el espectáculo. ¿Por qué? Te cuento rápidamente estas cualidades. Me parece que la primera cualidad que demuestra este personaje, esta mujer, es una inmensa gratitud. Dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama. Imagina a María, 7 demonios, liberada. Evidentemente había una enorme gratitud. Eso me hacía pensar que, ¿sabes? La gratitud nunca es silenciosa. La gratitud nunca es invisible. La gratitud verdadera se demuestra con acciones.
Ya sabes, no hay tal cosa de ese tipo de gratitud de que, ay, Dios conoce mi corazón, Él sabe cuánto le agradezco, pero no haces nada. Sabes, la gratitud nunca es silenciosa, nunca es invisible. María es el ejemplo de esto. No solamente decía, hay gratitud en mi corazón, estoy tan agradecida. No, ella estuvo dispuesta a hacer todo por su Señor. Y entonces, ¿sabes? Ella usó sus recursos, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, por gratitud, para servir a su Salvador. Otra vez, cuando ves la historia de esta mujer, evidentemente, me parece que el motor en su corazón era la gratitud por lo que Dios había hecho. Quiero tener esa misma actitud de gratitud con el Señor, que va más allá de cantar y decir, ay, en mi corazón estoy tan agradecido, pero no puedo hacer nada por Él. Refleje esa gratitud con un servicio fiel, con una entrega completa de lo que soy, de mis recursos, de lo que Dios me da, de mi tiempo, y nunca escatimar a hacer nada por aquel que salvó mi vida. Esta era María, una mujer llena de gratitud, pero me parece que también era una mujer con una actitud llena de resiliencia. Una mujer que, ¿sabes? Pudo haberse escondido detrás de su pasado, victimizado, decir, ay, pobrecita de mí, si hubiera sabido lo que yo viví por estos 7 demonios que estuvieron conmigo. ¿Sabes? Ella no vivió como una víctima. Ella no se victimizó por lo que había vivido. Y esto me parece otra vez interesante porque muchas veces, ¿sabes? Es fácil que en la vida cristiana querramos vivir de nuestro pasado. Pero la Biblia y el Evangelio es esta historia de que en Cristo somos una nueva criatura. Ya no eres lo que eras antes. La Biblia es clara y el Evangelio es la esencia. Las cosas viejas pasaron y entonces, ¿sabes? El ejemplo de María, me parece que debemos de entender que tú y yo nunca debemos de tomar nuestra identidad de nuestro pasado. Ya no eras lo que eras antes. El acusador, Satanás, es quien nos recuerda, quien quiere mantenernos en esa posición. Ah, eres el pecador, eres el que hacía esto, eres el otro. ¿Sabes? Nuestra identidad no proviene de nuestro pasado, proviene de aquel que nos llamó. Según lo que entiendo de que lo que hizo Cristo en mí es que me dio una nueva vida. Ya no soy lo que era mi pasado. Eso no me define. Me define la salvación que ahora tengo en Cristo. María pudo victimizarse. Pudo quedarse ahí diciendo, ay, pobrecita, si hubieran vivido lo que yo viví. Ella mostró una enorme resiliencia. Parece que otra cualidad, la número 3, es que María mostró un enorme compromiso. Cuando ves la historia de esta mujer, siempre verás una mujer comprometida, apoyando, trabajando en el ministerio de Jesús, usando todo lo que tenía. Mira, nunca había estudiado este personaje y me pareció interesante su nombre, María Magdalena. Y no sé si tú lo sepas, pero Magdalena no es su apellido para empezar, no era María Magdalena, no era su apellido. De hecho, era el nombre del lugar de donde ella provenía, era como Jesús Nazareno, ¿no? En los tiempos bíblicos te podían decir de donde tú venías, y entonces María era de una ciudad llamada Magdala, y Magdala era una ciudad dedicada a lo textil, era donde se confeccionaban las telas, donde se entintaban las telas y cosas así, y era una ciudad muy importante y con mucho dinero. De hecho, varios historiadores encontré que considerarían que María vivía en este mundo, era el mundo de la moda. No sé hoy qué sería, no sé, dónde se define la moda, en Hollywood, en Beverly Hills o en París, no sé dónde se define la moda, pero haz de cuenta que María vivía ahí, donde se definía la moda, donde había muchísimo dinero y seguramente, ¿sabes? María de Magdala, por eso le decían la Magdalena,
Seguramente era una mujer que tenía una posición importante y tenía dinero. Y otra vez, no te vayas con la finta como yo me fui pensando que, tenía 7 demonios, la sacaron debajo de un puente, así como han visto la patrulla espiritual, algo así, ¿no? Lo sacaron ahí de la calle. Bueno, María tenía 7 demonios y acuérdate que el pecado trasciende en muchas formas, el egoísmo, la vanidad, el centrarse en ti mismo, el orgullo. María tenía 7 demonios, pero no la sacaron de la calle, estaba en esta ciudad y seguramente ella tenía un enorme conocimiento de cómo manejar un negocio. Seguramente algunos historiadores piensan que era como una CEO de la moda, con dinero, con una posición. Lo interesante es que en medio de su compromiso todo eso lo usaba ahora para el reino de Dios. ¿No te parece grandioso? Ahora usaba todo lo que tenía, su dinero, su influencia, para el reino del Señor. Una mujer que estaba comprometida, que entregó todo para el ministerio de Jesús. Evidentemente era una mujer con mucha influencia. María fue esa mujer que guiaba a otras mujeres. Vas a encontrar en la Biblia 14 veces referencia a María Magdalena. 14 veces en la Biblia se menciona acerca de esta mujer. 8 de estas 14 veces, María se menciona en conjunto con otras mujeres, en una lista de mujeres como la que leímos ahora. Lo curioso es que María siempre está al principio, y eso refleja el liderazgo que María Magdalena tenía. Este es el pasaje que leímos anteriormente. Primero se mencionó a María Magdalena, después se mencionó a Juana, a la esposa de Chuza, y luego a Susana. Encontrarás que María tenía este liderazgo nato en ella. Tenía una influencia para traer a otras mujeres al servicio del ministerio. Y otra vez, mira, hay datos tan interesantes aquí porque se menciona a esta mujer, Juana, la mujer de Chuza, el intendente o el administrador de Herodes. Herodes tampoco es un nombre, Herodes es un título, era el rey. Ese era el rey títere del pueblo de Roma, que ponía a un rey judío para gobernar ahí, pero en realidad los romanos gobernaban. Bueno, ese es un Herodes, un rey títere, un rey que ponía el mismo régimen romano para controlar a los judíos. Pero era rey. Y entonces, ¿sabes? El punto es que me parece tan interesante que María Magdalena tenía influencia en una mujer como la esposa del administrador. El intendente es este hombre administrador de Herodes. Este Herodes que mandó cortarle la cabeza a Juan. Y no sé si Chuza, el esposo, creía en Jesús o no, pero qué interesante que la mujer de él andaba con Jesús. Otra vez es interesante, si fuéramos a Hacienda y rastreáramos el dinero con el que se financió el ministerio de Jesús, es bien interesante para mí. El mismo Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista, hijo de Herodes, el que mandó matar a los niños cuando nació Jesús. De ahí venía ese dinero que financiaba el ministerio de Jesús. Es extraordinario, ¿no? Otra vez, Herodes le pagaba a Chuza. Chuza le daba la quincena a Juana, y Juan usaba ese dinero para financiar el ministerio. Estaba en todas las ciudades y en todas las aldeas predicando el evangelio por la influencia de una mujer como María Magdalena. Pero también era una mujer, María, con una enorme valentía. En medio de la crucifixión, María estuvo presente, estuvo ahí cuando nadie más estuvo ahí. Es decir, no lees en los evangelios que Pedro, el valiente Pedro, estuvo ahí, ni Tomás, ni ningún otro de los discípulos, ni Andrés, ninguno. De hecho, estaban encerrados, estaban escondidos bajo llave porque tenían temor de que ellos fueran los siguientes que fueran crucificados. Y solo estaba María y las otras mujeres y Juan. Y otra vez aquí me parece que el amor lo hacía presente, y Juan
fue el que estaba ahí en la crucifixión, el único varón, discípulo que estuvo ahí, pero María valientemente. Mira, y otra vez, todos podrían identificar a María, la Magdalena, que andaba con Jesús y que servía a Jesús. Ella no tuvo temor de que o la asociaran con él. Una mujer llena de valentía, ¿no crees? Me parece que es esta mujer tan valiente, pero a la vez tan vulnerable. Leíamos que lloró a la tumba de Jesús. Me parece que se vuelve tan vulnerable porque, ¿sabes? Jesús varias veces les había dicho que iba a resucitar. Pero María se presenta tan vulnerable, diciendo, se me olvidó y lloré. Yo pensé que se lo habían robado, nunca me imaginé nunca recordé que él dijo que iba a resucitar. Tal vez si hubiera querido manejar la historia y hubiera dicho, bueno, yo ni lloré, yo ya sabía que iba a resucitar. Yo ni me asusté, el clásico, ¿no? Yo ni me asusté, yo ya sabía lo que... No, ella se muestra vulnerable y se muestra llorando y explicando a dónde se llevaron a mi Señor, dónde está. Era una mujer valiente, pero a la vez vulnerable. Dos cosas que parecen no coexistir juntas, que parecen no estar juntas, pero sabes, la verdad es de que ser vulnerable y valiente a la vez es algo que es posible. De hecho, me parece que es la mayor cualidad de que alguien en el liderazgo puede tener. María era este tipo de mujer. Y finalmente, sabes, me parece que una cualidad de carácter de María era una persona con una fidelidad verdadera. Era una persona muy fiel. En los peores momentos de Jesús estuvo ahí. Todos lo abandonaron. Sus discípulos corrieron el día que lo arrestaron. Pero María permaneció fiel, incluso en los momentos más difíciles. ¿Sabes? María tenía todas estas cualidades por las cuales, me parece, se ganó este lugar. Estar en el momento, en el anuncio que Jesús había resucitado. Uno pensaría que María es una supermujer. Tal vez te he dado toda esta imagen durante este mensaje. María es una superhéroe. Pero la verdad es de que cuando nos preguntamos de dónde vienen todas estas cualidades de carácter, ¿sabes? Según Juan en el capítulo 20, leímos que Jesús estaba ahí. Cuando María estaba en la tumba y le preguntan ¿por qué lloras? Ella dice algo especial, dice, porque se han llevado ¿a quién? A mi Señor. ¿Sabes? Todas estas cualidades de carácter provenían no de la disciplina de una mujer, no de el poder humano de esta mujer. Estoy convencido que estas cualidades venían de una relación bien estrecha. Ella habla de Jesús no como su maestro simplemente, o como aquel a quien ella admira, sino que dice, es mi Señor. Se llevaron a mi Señor. Este es mi punto, ¿sabes? Tú y yo podemos desarrollar estas cualidades de carácter en nuestra vida cuando tú y yo mantenemos una relación con el Señor. Y entonces, ¿sabes? Sigue diciendo el pasaje que entonces Jesús le dijo, María. Primero María no se había dado cuenta que estaba hablando con Jesús. Ella pensaba que era el jardinero, el que atendía los sepulcros ahí, el panteón. Pero entonces, cuando escucha su nombre, me parece que es una escena extraordinaria. Cuando escucha de su maestro su nombre, María, dice que entonces ella volvió y le dijo en hebreo, maestro. ¿Sabes? Los discípulos de Jesús reconocen la voz de su maestro. María tenía una relación tan íntima, tan cercana con
el Señor Jesús, que pudo reconocer su voz. Entonces, ¿sabes? En medio de esa relación tan estrecha y tan especial, tener todas estas cualidades de carácter. La buena noticia para ti y para mí, que tú y yo, en medio de nuestra relación con este Jesús resucitado, podemos desarrollar cada una de estas actitudes en medio de nuestro corazón. Lo que los músicos pasan, déjame terminar pensando en esta misión que Dios le da a María. María es la primer mensajera de la resurrección. María es la primer predicadora antes que cualquier predicador famoso que puedas imaginarte. Es más, antes que el apóstol Pedro, este famoso predicador, antes que cualquiera. María es la que lleva las buenas noticias a aquellos que necesitaban escucharlas, sus propios discípulos. Me encanta el énfasis. Avísale a Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces, ¿recuerdas? Y alguien necesitaba saber. Jesús había resucitado, que había esperanza de perdón, que había esperanza de una reconciliación. Era Pedro. ¿Sabes? Este es el mensaje de la resurrección. Un mensaje lleno de esperanza que nos recuerda que hay oportunidad. Un recuerdo, un testamento, una señal de que, sabes, en tanto que Jesucristo resucitó, aún hay oportunidad para reconciliarnos con nuestro Señor. Sabes, cuando pienso en esta mujer, me parece que todos deberíamos de buscar ser como María y aprender que Dios sigue teniendo el poder para transformar vidas. Aprender que en medio de nuestra fidelidad diaria, en medio de ser fieles todos los días a nuestro Señor, tú y yo nos preparamos para aquellas cosas grandes que Dios tenga para ti y para mí. Lo que me encanta pensar es que las resurrecciones es este gran espectáculo en medio de la historia de la humanidad. Nuestra tarea como discípulos de Jesús, seguir anunciando, seguir mostrando el poder de la resurrección. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y juntos entonamos este canto? Porque Él vive. Un canto icónico. Yo sé que te lo sabes y es un himno que por generaciones ha sido parte de nuestras vidas. Yo quiero que lo cantes como una oración. Porque Él vive. Porque Él venció la muerte y el pecado. Tú y yo tenemos oportunidad. Si estás alejado del Señor, hay una oportunidad porque Él vive. Si estás triste, si hay un dolor en tu corazón, Él vive. Él puede consolar, Él puede abrazar nuestra vida.